Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rodolfo Martín Colmenares González y en esta presentación explicaré el análisis del proyecto de implementación de la billetera digital Yape, desarrollado para el curso de gestión de proyectos. La exposición integra los 4 procesos de aprendizaje que hemos desarrollado durante el curso. Se revisará el contexto y la justificación del proyecto, así como su alcance, su enfoque de desarrollo, el cronograma, el presupuesto, la estructura organizacional, los interesados y los riesgos. El objetivo es demostrar cómo estos componentes se relacionan para gestionar el proyecto de manera integral. El proyecto surge dentro del proceso de transformación digital del Banco de Crédito del Perú. El problema inicial es la fuerte dependencia del efectivo que genera fricción en las transacciones, menor trazabilidad y limitaciones para acceder a determinados servicios financieros. Frente a este problema, Yape se presenta como una solución digital que permite realizar transferencias inmediatas, pagos mediante código QR y otras operaciones desde un teléfono móvil. El valor esperado no consiste únicamente en desarrollar una aplicación, también se busca promover la inclusión financiera, facilitar pagos digitales y fortalecer la competitividad del BCP dentro del mercado financiero peruano. El proyecto se encuentra alineado con la estrategia del BCP, que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y promueve la innovación y la eficiencia operativa. En la presentación se muestran 3 conceptos. Primero, la experiencia WOW, que busca brindar un servicio simple, cercano y oportuno. Segundo, el equipo WOW, relacionado con contar con profesionales capaces de sostener la transformación tecnológica. Y tercero, la gestión WOW, que es orientada al liderazgo, la innovación sostenible y la generación de valor. Por lo tanto, el proyecto Yape no es una iniciativa aislada, sino un proyecto que contribuye directamente con los objetivos estratégicos de la organización. A continuación, podemos ver el acta de constitución que representa la autorización formal del proyecto. En este documento se define al gerente de innovación digital del BCP como el patrocinador y al líder de producto digital de Yape como director del proyecto. El patrocinador autoriza el uso de recursos y respalda las decisiones estratégicas. El director, por su parte, integra el trabajo de los diferentes equipos y controla el alcance, tiempo, costo y calidad. El alcance inicial considera la aplicación para Android e iOS, pagos QR, transferencias instantáneas, autenticación biométrica, notificaciones e integraciones con los sistemas del BCP. Además, se establece un presupuesto total estimado de 2.047.950 soles. Luego vemos la justificación del proyecto. Esta se puede explicar mediante una secuencia de 4 elementos. Primero, existe un problema relacionado con la dependencia del efectivo. Segundo, aparece una oportunidad debido al crecimiento del mercado digital, el uso de smartphones y la preferencia por pagos sin contactos. Tercero, se propone al proyecto Yape como una plataforma móvil escalable e integrada con el BCP. Y finalmente se genera un beneficio mediante transacciones rápidas, seguras y accesibles. De esta manera, el proyecto transforma una necesidad financiera y social en una solución tecnológica que genera valor para usuarios, para comercios y para el propio banco. Los objetivos se organizan según 4 restricciones principales. En alcance se busca contar con una aplicación operativa en Android e iOS, transferencias procesadas en tiempo real, integración con los sistemas del BCP y adopción validada mediante usuarios pilotos. En el factor tiempo, el producto mínimo viable debe completarse dentro del periodo aprobado y la desviación máxima del cronograma será del 10%. En costos se debe respetar el presupuesto de 2 millones, permitiendo como máximo una variación del 8%. Y finalmente, en calidad, no deben existir defectos críticos abiertos durante el despliegue. La disponibilidad mínima será del 99.5% y la satisfacción de los usuarios piloto debe ser igual o superior al 80%. En el entorno del proyecto tenemos que el proyecto está condicionado por factores internos y externos. Entre los factores internos se encuentra la cultura innovadora del BCP, que facilita el uso de metodologías ágiles y la adaptación al cambio. También se encuentra con una infraestructura tecnológica y recursos humanos especializados, lo que favorece la escalabilidad y la calidad del producto. Por el otro lado, en los factores externos, destaca la regulación financiera. Esta puede retrasar determinadas aprobaciones, pero es necesaria para proteger a los usuarios. También existe competencia entre billeteras digitales, lo que obliga a mejorar constantemente el producto.
Y finalmente tenemos la brecha tecnológica, que puede limitar la adopción entre personas sin acceso adecuado a smartphones o a conexión a Internet. Por el lado del enfoque de desarrollo para el proyecto, se seleccionó un enfoque híbrido porque combina elementos tanto del modelo predictivo y adaptativo. La parte predictiva se aplica en los componentes que requieren estabilidad y aprobación formal, como el acta, el alcance, el EDT, el cronograma y otros documentos. Y la parte adaptativa se utiliza para desarrollar la aplicación móvil, la experiencia del usuario, los pagos QR, la biometría y las notificaciones. Estas funcionalidades pueden evolucionar mediante iteraciones cortas y con retroalimentación. Ambos enfoques se integran mediante una línea base, releases, controles por etapas, un backlog priorizado y un proceso formal de cambios. Así se mantiene el control sin perder la capacidad de adaptación. En el alcance del proyecto se incluyen 8 componentes principales: la aplicación para Android e iOS, pagos QR, transferencias instantáneas, la autenticación biométrica, las notificaciones en tiempo real, las integraciones con el BCP, reportes y monitoreos, además de capacitación y soporte inicial. Es importante señalar que el alcance también establece límites. No se pueden incorporar integraciones o funcionalidades que no hayan sido aprobadas formalmente. Y además, cuando se solicite un cambio relevante, este se debe analizar tanto su impacto en el presupuesto, en el cronograma, en la calidad, en la seguridad y en sus recursos. Esto evita el crecimiento descontrolado del alcance y reduce los reprocesos. Por el lado del EDT o la estructura de desglose del trabajo, esta se encuentra orientada a entregables. Esto significa que el proyecto se descompone en resultados verificables y no solamente en una lista de actividades. En el primer nivel aparece el proyecto YAPE. Luego se divide en 6 grandes componentes: la gestión del proyecto, la arquitectura y seguridad, aplicación móvil, pagos y transferencias, calidad y aceptación e implementación y transición. Cada componente se descompone en entregables más específicos. Por ejemplo, la aplicación móvil incluye Android, iOS e identidad, mientras que calidad y aceptación incluye pruebas funcionales, rendimiento, seguridad y aceptación UAT. Esta estructura facilita la asignación de responsables, la estimación de costos y el control del alcance. Luego pasamos a los entregables principales. Estos se dividen en 2 grupos. Los entregables del producto son aquellos que forman parte directamente de la solución YAPE. Incluyen la aplicación para Android y iPhone, los servicios de transferencias, el módulo de pagos QR, las integraciones bancarias, la autenticación biométrica, la infraestructura cloud y el monitoreo operativo. Y por el otro lado, los entregables de gestión permiten administrar el proyecto. Aquí se encuentran los documentos tanto como el acta, el plan de gestión, la EDT, el cronograma, la línea base de costos, entre otros. Ambos grupos son necesarios ya que se forma un producto funcional. Sin documentos de gestión, se tendría poco control, y mientras que una buena planificación sin un producto operativo tampoco generaría valor. Luego tenemos los criterios de aceptación. Estos determinan las condiciones mínimas para considerar que la solución es conforme. La aplicación debe funcionar tanto en Android como en iPhone sin fallas críticas. Las transferencias y pagos QR deben ser seguros, rápidos y trazables. Y las integraciones deben ser validadas por las áreas de tecnología y seguridad del BCP. También se deben incluir los niveles establecidos de rendimiento y disponibilidad. Y finalmente el patrocinador y el Product Owner deben aprobar formalmente el resultado. Por lo tanto, completar el desarrollo no significa que el proyecto haya terminado. El producto debe superar las pruebas y obtener la aceptación documentada. En el cronograma del proyecto tenemos que este se desarrolla entre julio y octubre del 2026, en este caso hipotético, y está organizado en 7 fases. La fase de inicio se ejecuta del 1 al 10 de julio, luego continúa la planificación hasta el 22 de julio. El diseño se desarrolla hasta inicios de agosto y el desarrollo tecnológico se extiende hasta el 14 de septiembre. Posteriormente se realizan las pruebas, la implementación y finalmente el cierre programado para el 19 de octubre.
Según lo que ya tenemos registrado, las actividades de inicio y parte de la planificación ya se encuentran completadas. Por eso vemos un avance del 20%. La identificación y análisis de riesgos registra un avance del 20%. Las actividades posteriores todavía aparecen sin ejecución y estas se irán completando conforme avance el proyecto. Luego del cronograma tenemos la ruta crítica del proyecto. Esta presenta una duración calculada de 111 días. Además, existen dos ramas críticas paralelas debido a que la elaboración del cronograma y el análisis de riesgos deben finalizar antes de planificar los recursos. Entre las actividades críticas se encuentra el acta, la identificación de interesados, el kick-off, la definición del alcance, la planificación de recursos, la arquitectura, el back-end, las integraciones bancarias y las transferencias instantáneas. También son críticas las pruebas integrales, la aceptación UAT, el despliegue, el soporte inicial, la entrega y la validación del cliente y el cierre. Estas actividades tienen 0 días de holgura, por lo tanto cualquier retraso en una de ellas afecta directamente a la fecha final del proyecto. Dentro del proyecto también tenemos que no todas las actividades pertenecen a la ruta crítica. Algunas sí cuentan con una holgura. Esto quiere decir que se pueden retrasar durante un periodo determinado sin modificar la fecha final del proyecto. El diseño de experiencia de usuario y la implementación de biometría tienen 21 días de holgura. El desarrollo de Android e iOS tienen 19 días. Las notificaciones tienen 16 y el módulo QR tiene 14 días. También existen márgenes menores en seguridad, rendimiento y capacitación. La holgura permite administrar prioridades y redistribuir recursos, sin embargo no deben utilizarse sin control, porque una actividad que consume todo su margen puede convertirse en crítica. Luego tenemos el presupuesto del proyecto. Este ha sido desarrollado por fases y en total el costo del trabajo asciende a 1.845.000 soles. La fase con mayor inversión es el desarrollo, con 800.000 soles, debido a la construcción del backend, aplicaciones móviles, pago QR e integraciones. La segunda fase más costosa es pruebas, que son 400.000 soles. La implementación requiere 240.000 soles y el diseño 220.000. Planificación y cierre tienen montos menores. Al costo del trabajo se agrega una reserva de contingencia del 8%, equivalente a 147.000 soles, y una reserva de gestión del riesgo, equivalente a 55.350 soles. Luego pasamos al análisis del presupuesto por tipo de recurso. En este se observa que el mayor componente corresponde al personal especializado. Luego aparecen los servicios externos, la infraestructura cloud, el software y las licencias, con otros costos y la capacitación. Esta distribución se justifica ya que es un proyecto tecnológico, y estos dependen principalmente de sus desarrolladores, los arquitectos, los especialistas de seguridad, diseñadores, personal de calidad y profesionales de integración. Luego, las reservas no deben considerarse como dinero disponible para ampliar el alcance. Su uso debe justificarse, documentarse y aprobarse según el tipo de riesgo o situación presentada. Luego tenemos el organigrama del proyecto. Esta es una estructura temporal que representa cómo se estructura el proyecto en sí. En el primer nivel tenemos al gerente de innovación digital del BCP como patrocinador. En el segundo nivel está el líder de producto digital Yape como el director del proyecto, y debajo de esto se encuentran los responsables de producto, arquitectura, diseño, ciberseguridad, calidad, DevOps y soporte. Y finalmente aparecen los equipos operativos y técnicos como analistas, desarrolladores, tanto de backend, mobile, frontend e integraciones. Esta estructura permite comprender las líneas de autoridad y reporte, y también diferencia el organigrama del proyecto del organigrama permanente de la empresa, ya que esta organización existe únicamente durante la ejecución del proyecto. Luego tenemos a la matriz RACI, que complementa el organigrama porque especifica las responsabilidades sobre cada entregable. La letra R identifica a quién ejecuta el trabajo. La A corresponde a quién aprueba o rinde cuentas. La C señala a las personas consultadas y la I a quienes deben mantenerse informados. Esta matriz evita tareas irresponsables, evita la duplicidad de funciones y decisiones en una autoridad claramente definida.
En el registro de interesados se identifican las personas o grupos que pueden influir en el proyecto o verse afectados por sus resultados. Entre los interesados con mayor influencia se encuentra el patrocinador, el director, el product owner de arquitectura y ciberseguridad. Con influencia media aparecen los equipos mobile, back-end, QA, DevOps, soporte, proveedores cloud y comercios afiliados. También se consideran los usuarios finales, quienes esperan una aplicación rápida, segura y disponible, y las entidades reguladoras, que exigen cumplimiento financiero y protección de datos. El registro debe contener información de identificación, evaluación y clasificación. Además, debe actualizarse porque el poder, interés o postura de un interesado puede cambiar. En el mapa de poder e interés permite definir una estrategia diferente para cada grupo. Los interesados con alto poder y alto interés deben gestionarse atentamente. Aquí se encuentran el patrocinador, el director, el product owner de arquitectura, ciberseguridad y DevOps. Los interesados con alto poder y menor interés, como la alta dirección, finanzas o los reguladores, deben mantenerse satisfechos. Los equipos técnicos, usuarios y comercios afiliados presentan alto interés pero menor poder de decisión, por lo que deben mantenerse informados. Y finalmente tenemos los grupos con poco poder y poco interés. Estos pueden ser monitoreados con menor esfuerzo, observando posibles cambios en su posición. Luego tenemos el mapa de riesgos principales. En el proyecto se identifican riesgos negativos denominados amenazas y riesgos positivos denominados oportunidades. Los riesgos se priorizan considerando su impacto y probabilidad. Un riesgo de prioridad alta requiere una respuesta planificada y un responsable y seguimiento continuo. Las amenazas principales están relacionadas con ciberseguridad, integraciones bancarias, cambios de alcance, sobrecarga transaccional y cobertura de pruebas. Las oportunidades se relacionan con la adopción de pagos QR, reutilización de servicios internos, automatización de pruebas y autenticación biométrica. Por lo tanto, la gestión de riesgos no busca eliminar toda incertidumbre, sino se busca anticiparla y decidir cómo responder antes de que afecte los objetivos. La primera amenaza corresponde a posibles ciberataques o vulnerabilidades. La respuesta consiste en revisión de código, pruebas de penetración y validación de seguridad. La segunda amenaza es el retraso de las integraciones con sistemas internos del BCP. Como respuesta se plantean ambientes de prueba, acuerdos de integración y seguimiento diario. También se consideran los cambios fuera de alcance, que deben controlarse mediante un proceso formal. La sobrecarga en producción, que se aborda con infraestructura cloud y autoescalamiento. Y una cobertura insuficiente de pruebas, que se mitiga ampliando pruebas funcionales de seguridad, rendimiento y regresión. Luego pasamos a los riesgos positivos u oportunidades, que también requieren una estrategia. La mayor aceptación del modelo QR se busca explotar mediante pilotos con comercios. La reutilización de APIs internas puede reducir tiempo, costos y defectos de integración. La automatización temprana de pruebas permite detectar errores antes de la aceptación UAT. La biometría puede mejorar la percepción de seguridad y aumentar la confianza de los usuarios. Y finalmente, la capacitación anticipada del equipo de soporte puede reducir incidentes durante la transición. La idea principal es que una oportunidad no debe dejarse al azar. También debe contar con una serie de acciones responsables y recursos para aumentar la probabilidad de obtener sus beneficios. En esta diapositiva vemos la relación entre todos los documentos que se elaboran durante el proyecto. El acta autoriza el proyecto, el alcance y la DDT delimitan lo que debe entregarse. El cronograma y el diagrama de red establecen la secuencia. El presupuesto financia el trabajo y el registro de riesgos anticipa eventos inciertos. El organigrama y la matriz RACI asignan responsabilidades. El registro de interesados permite alinear expectativas y finalmente la aceptación y el cierre confirman que el resultado puede transferirse a operaciones. Ningún documento funciona de manera aislada. Una modificación en el alcance puede afectar el cronograma, el presupuesto, riesgos, recursos y expectativas de los interesados. Finalmente, como conclusión, el proyecto YAPE responde a una oportunidad relacionada con la transformación digital y la inclusión financiera.
El enfoque híbrido es adecuado porque mantiene control sobre arquitectura, regulación, seguridad, costos y despliegue, mientras permite adaptar las funcionalidades móviles mediante retroalimentación. La viabilidad del proyecto depende de gestionar de manera integrada el alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, recursos e interesados. También se debe prestar atención especial a las integraciones bancarias, a la ciberseguridad y las pruebas, porque tienen una influencia directa sobre la ruta crítica y la aceptación. Y finalmente, el proyecto solo puede considerarse exitoso cuando la solución ha sido validada, desplegada de manera controlada y transferida formalmente al área de operaciones. Y con esto concluimos la presentación de este trabajo. Muchas gracias.